De forma exclusiva vamos a estar hablando con el alcalde del Doral en solamente unos segundos. Todavía el nuevo administrador no había acabado de ser presentado cuando ya empezaban los rumores a circular acerca de un posible escándalo que estaba alrededor de él. El alcalde va a responder por el administrador y por el Doral aquí de forma exclusiva en Prohibido Callarse. También vamos a estarle dando seguimiento a una encuesta que ha provocado también un sinnúmero de opiniones. La acaba de terminar de hacer Bendixen Diamante y la ha hecho para The Miami Herald. Vamos a tener de forma exclusiva pues algunas de los últimos números que ellos tienen, y no solamente los números, sino vamos a tener el análisis de Jay Ducasi, que va a estar aquí, editor del Herald, y de Fernand Amandi, el que hizo la encuesta. Así que eso es parte de nuestra programación en el día de hoy. Y después, una de las grandes tragedias de las dictaduras, de los sistemas totalitarios, es que los que la sufren cuentan lo que está sucediendo y la gente no cree. Le ha sucedido a los cubanos y le está sucediendo a los venezolanos en el día de hoy. Acaban de sacar un documental que se llama Despierta Venezuela, que narra parte de esa tremenda disyuntiva que se encuentran los venezolanos, que se encuentran los cubanos. Y vamos a estar analizando eso con Fran Díaz Pou, que también sufrió en la década de los 60 y todavía lo sigue sufriendo, el que la gente no quiera escuchar. Y para aquellos que crean que lo han visto todo, les sugiero que mantengan la sintonía, porque no han visto básicamente hacer quiropráctico a los cubanos. Tenemos un video de cómo se practica esta ciencia en Cuba de una manera un poco particular, y sobre todo cuando ustedes ven las caras de los que tienen que sufrir el tratamiento, pues se dan cuenta de lo que les estoy diciendo. Todo eso y mucho más hoy aquí en Prohibido Callarse. Bien, pues estamos acá, mi nombre es Roberto Rodríguez. Muy buenas noches tengan todos. Como hacíamos hace solamente unos segundos, vamos a comenzar hoy con el tema del Doral. Todavía el nuevo administrador no acababa de ser ni siquiera nada bien darles nombrado. Pues ya parecía que empezaba una polémica a circundar pues su nombre y su pasado. Tenemos aquí al alcalde del Doral. Habíamos dicho que él viene a hablar por el administrador, por él, por la ciudad, por todo el mundo. Alcalde, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer. Gracias por invitarme. Es un placer siempre estar en tus ondas televisivas. Muchas gracias. Alcalde, hace solamente unas horas, usted propuso, fue aceptada su propuesta de nombrar a Edward Rojas como administrador de la ciudad del Doral. Hoy en la ceremonia de juramentación pues salieron a relucir una serie de historias que usted viene en el día de hoy a aclarar, y tiene que ver con el pasado de Rojas. Supuestamente hubo una acusación en contra de él por violencia doméstica. Nosotros estuvimos precisamente en la conferencia de prensa y cuando le preguntamos a él, básicamente esto fue lo que tuvo que responder. Vamos a escucharlo. De tener récord criminal, yo no tengo récord criminal. ¿No tiene récord criminal? No. ¿Qué fue lo que hizo? ¿De violencia doméstica? No. Hay asalto. Entonces está mal los récords criminal de... Yo pienso que no sé exactamente lo que tú has visto, pero por favor dame un chance de... Eso es todo. Si quieren continuar conmigo con una en todo caso, le gustaría... por favor. Gracias. Okay, gracias. Efectivamente, esto es lo que pasaba en el día de hoy. ¿Qué es lo que hay, alcalde? Cuénteme, ¿qué es lo que está pasando con Rojas? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, básicamente es triste que la política sucia transgiverse todas las cosas, y realmente él tuvo una situación de divorcio donde yo digo que el 50% de la población mundial ha tenido divorcio. Son estadísticas probadas, y por supuesto en una ocasión pues él hubo una denuncia y en casos de violencia doméstica siempre el varón es el que sufre las consecuencias. O sea, la esposa de la cual se estaba divorciando en ese momento hace ya unos años atrás, ¿no? Hace más de 10 años 10 atrás. años. Lo acusa a él de violencia doméstica y se abre una causa. Simplemente llama a la policía y la policía determina que es violencia doméstica e inmediatamente le ponen un caso menor al hombre, porque la mujer nunca, la mujer le puede pegar al hombre, igual no le
Pero de todas maneras es un caso menor, nunca llegó a juicio, nunca se le encausó por eso. Alcalde, perdón, eso no es un poco machista decir que las mujeres le pueden pegar a los hombres y que los hombres no sufren. No, yo creo que la mujer ni con el pétalo de una rosa, la mujer hay que amarla y ponerla como si fuera una flor. Por eso cuando a mí me sacan una foto, la mujer siempre va en el centro, porque son las que adornan. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí está acusación de violencia doméstica, ¿y qué es lo que sucede entonces? Nada, incluso la jueza ni siquiera prosiguió el caso, le dieron la custodia del niño a él, ellos tuvieron su situación como ¿Pero por qué no lo hablan claramente, alcalde? En la esto se ha convertido realmente en un circo en el día de hoy. Había cualquier cantidad de periodistas, nosotros estábamos entre ellos, porque empezamos a recibir información de que existía este antecedente criminal. Nos mandaron pruebas de que había un caso que se había abierto y que se había cerrado posteriormente. Pero una de las cosas que yo no sé por qué los políticos no se acostumbran a entender, y usted lo está haciendo en este momento y se lo agradezco, es que estas cosas lo mejor que se puede hacer es discutirla, o sea, abiertamente, no tener que empezar a utilizar subterfugio lingüístico para decir, bueno, esto es más o menos así, pero no es así. Como decía, o sea, el señor Rojas en estos momentos, lo mejor es aclararlo como usted está haciendo y ya se termina la historia, ¿no? Bueno, yo quiero recordarte primero que todo que el señor Rojas no es un político, no es un político de carrera tampoco. Él viene a asumir un cargo administrativo. Entonces, el político soy yo. A mí no me importa que tú me ataques como tú quieras y yo voy a dar la cara para lo que sea. Pero en el caso del señor Rojas... ¿Sabía usted que había tenido este antecedente, este tropiezo? Claro, ya yo lo había discutido con él abiertamente. ¿En el consejo lo sabían? ¿Los concejales lo sabían? Se suponía que lo sabían. Se suponía que lo sabían. Eso es una información pública, si lo saben todos los medios. Realmente lo que pasa es que ahora se mezcla lo que es la política. ¿Carollo está atrás de esto? No sé, yo nunca hago juicio de valores. Una de las cosas que tengo a pesar de que soy político, no meto mentiras. Porque yo tengo un Dios allá arriba que me está viendo y yo no quiero ser juzgado por él. Por eso mi política es decir la verdad y decir las cosas de frente. Ahora, si a mí me dicen en este momento de que yo he hecho algo que no es verdad, contra la verdad, contra la mentira no me voy a defender. Porque dice bien claro, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ustedes los dos iban al mismo ministerio, ¿no practican entonces la misma visión de la religión? Bueno, yo lo que pasa es que recuerda que yo he tenido muchos estudios bíblicos, yo he pasado parte de mi vida estudiando la Biblia y conozco claramente... Pero Carollo supuestamente también en la misma iglesia que usted. Realmente no lo creo, pero de todas maneras eso es algo íntimo de cada quien. En el caso mío he tenido que hacer estudios profundos porque yo tengo un llamado especial para las cosas de Dios y me siento muy orgulloso de eso, eso no me frena. Alcalde, ¿qué va a pasar con Rojas ahora? ¿Cuál es su mayor prioridad? La prioridad de Rojas y la prioridad suya en los próximos días, en las próximas semanas para él. Mira, él es un hombre de mucho talento. Realmente creció desde muy pequeño en lo que es la carrera que él fue formando a través del campo gerencial que él desarrolló. Y hoy por hoy me siento muy satisfecho de que sea una persona que haya podido poner en orden un departamento que teníamos tantos problemas como el departamento de construcción. Ese departamento estaba por el piso, él lo recuperó y hoy por hoy pues la gente es testigo de eso. Anoche teníamos cerca de 70 personas y muchas de ellas se pararon a dar su opinión acerca de cómo él conducía el departamento y la calidad y corazón de servicio que él tenía por la ciudad. Entonces esa identidad que tiene él y esa identidad que le está dando a todos los directores y personal de la ciudad, que por cierto fue una ovación cuando se hizo el nombramiento porque todos estaban contentos de haber seleccionado a Rojas como el nuevo Déjeme administrador. decirle que yo conversaba con nuestra colega, más jefa de productora aquí en Mira TV, Vilma Petrach, que trabajó con ustedes en la ciudad del Doral y le preguntaba precisamente acerca de él y me decía que es una persona tremendamente preparada y de que es muy querida por todos los empleados. Regreso al tema de cuáles son sus prioridades, alcalde, en los próximos días, en las próximas semanas y cuáles son las prioridades de él. ¿Qué es lo que ustedes van a enfatizar ahora para el Doral con esta nueva etapa, este nuevo administrador? Mira, ahorita es una nueva historia y la historia de Doral ahora tiene que ser enfocarse en todos los proyectos que están ya encaminados, porque la ciudad de Doral nunca se frenó, siempre ha estado encaminada y la dirección es, tenemos 4 proyectos principales de nuevos parques, tenemos carreteras que vamos a abrir, tenemos todos estos proyectos. Pero a corto plazo, ¿qué es lo que usted le va a indicar a este administrador que se enfoque en las próximas semanas, en los próximos meses? Porque sin lugar a duda ha habido un bache en la
ciudad del Doral. El administrador tiene una función muy importante desde el punto de vista de poder articular la política que ustedes desarrollen en la comisión y usted como alcalde, y las relaciones con Carollo no han sido las mejores, por lo tanto me imagino que ha habido algunos tropiezos en la hora de realización. Por lo tanto, a las próximas semanas, los próximos meses, ¿cuál es la prioridad de este nuevo administrador? Mira, primero te quiero aclarar que no ha habido dilación en ninguno de los proyectos, incluso con el señor Carollo. El trabajo de nosotros fue un trato muy profesional, pero vista hacia adelante, el señor Rojas tiene que enfocarse en la elaboración del nuevo presupuesto. Okay. Como tú sabes, ¿Cuándo nosotros lo tiene que presentar? Ya para julio tenemos que presentar tanto el presupuesto como la tasa de amillanamiento que tenemos que aplicar. Además de eso, tenemos un plan estratégico para ver cuáles son los proyectos que le vamos a dar prioridad. Está la segunda fase del Departamento de Policía que ya está en desarrollo. Entonces, y mañana justamente en la sesión que vamos a tener, vamos a aprobar el nuevo diseño del Parque del Norte de la ciudad, que no tiene nada que ver con el de la 114 y 82 Avenida. Esto es un parque acuático que vamos a tener en el norte de la ciudad. Entonces, hay muchas prioridades y el señor Rojas está muy dispuesto, está muy animado, ya empezó a trabajar, hoy empezó a las 7 de la mañana y eso es lo que queremos ver, que realmente una persona administradora como él se concentre en todo lo que es el trabajo administrativo, claro, y en el liderazgo y conducción de la ciudad hacia el camino correcto. Y en eso vamos, yo pienso, estoy muy entusiasmado de toda esta nueva... Alcalde, me alegro mucho que venga, me parece que es importante que haya venido. Sé que usted tuvo que interrumpir una serie de cosas para estar aquí, le agradezco mucho que lo haya hecho, porque nada mejor que contestar estas preguntas y se aclara el aire inmediatamente. Ojalá que el Doral empiece a hacer noticia por las razones correctas, ¿no? Y que dejemos atrás esta etapa en la cual pues los escándalos sacudían la ciudad y las acusaciones de uno y otro lado. Así que espero que regrese por acá con buenas noticias como lo ha hecho en el día de hoy. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias por tenerme en tu programa. Al contrario, muy amable. Regresamos con esta encuesta. Cada vez que sale una encuesta, pues hay personas, los que de alguna manera se sienten beneficiados por ella, que dicen que ese encuestador es lo mejor del mundo. Aquellas personas que piensan que con la encuesta no le da tan bien, dicen encuestador es lo peor del mundo. Y si se trata del Herald, pues entonces es una gran conspiración. De eso vamos a hablar en solamente unos segundos con Jay Ducasi, que es el editor de Miami Herald, y además vamos a estar hablando también con Fernanda Mandi, que fue el que realizó la encuesta esta que se está en estos momentos, o sea, discutiendo y publicando en el periódico. Regresamos en solamente unos segundos. Ok, como le decíamos, regresamos precisamente a discutir esta encuesta que ya el Herald ha estado publicando en los últimos días y que ha provocado cualquier cantidad de controversia. Aquellos que se ven beneficiados por una encuesta creen que el encuestador y el periódico es lo mejor del mundo. Aquellos que no se ven tan favorecidos, pues entonces empiezan de alguna manera a cuestionar números, a cuestionar cualquier cantidad de cosas. Hoy tenemos precisamente al editor del periódico, Jay Ducasi, con nosotros, y también tenemos al encuestador, Fernanda Mandi, que nos están acompañando ambos en el día de hoy. Qué bueno tenerlo, ¿no? ¿Por qué la mandaste a hacer? Hace ya tiempo que no se auscultaba el pulso de esta comunidad. Yo creo que hacía falta, pero ¿por qué la mandaste a hacer? Específicamente hace varios años, nosotros siempre hacemos, el Miami Herald y a veces en conjunto con otros periódicos, hacemos encuestas a nivel estatal, pero hace tiempo que no hacíamos una a nivel local sobre todos los temas en los que estamos, con los que estamos lidiando en este momento. Y Fernando y Sergio Bendixen vinieron y nos propusieron hacer esto. Efectivamente es una idea magnífica. Es verdad que hay muchos temas en este momento. Es más, lo decía Fernando, hay otros temas que no pudimos abordar en esta encuesta que quisiéramos hacer. ¿Y lo van a hacer en el futuro? Probablemente. Okay. Hay muchas cosas en este momento que están en el tapete que no pudimos hablar. Y es más, en esta encuesta hicimos como 20 preguntas, ¿no? Fue bastante largo. Sobre muchos temas, incluyendo Charlie Crist y Rick Scott, y temas puramente locales, por ejemplo, como Miami-Dade, la controversia sobre el estadio de soccer que David Beckham quiere poner en el parque del museo, la negociación que se acaba de terminar con el Heat para extender el plazo que ellos van a estar en el American Airlines Arena, lo que se está negociando ahora con los Dolphins, etcétera. Fue como 20 preguntas sobre diferentes cosas que hacía tiempo que no veíamos exactamente cómo los votantes de Dade County se sentían, y algunas cosas fueron muy sorprendentes. ¿Cómo que no? Después vamos a hablar de una de las cosas que cada vez que uno hace una encuesta, estoy seguro que a ti te pasa, Fernando, sí, la gente dice, a mí no me llamaron.
A mí no me llamaron. O sea, además, a mí no me llamaron. ¿Cómo es que se hace esa encuesta? ¿Cómo se escogen la pregunta? Y esa pregunta está mal hecha por esto y por esto y por esto. ¿Por qué no hablamos, antes de entrar ya en lo que es específicamente las preguntas que tú hiciste, un poco en la metodología, cómo se escoge el universo, cómo se escoge la pregunta, cómo se trata de ser lo más justo posible? Bueno, mira, lo más justo, cuando uno está haciendo una encuesta de los votantes del condado, sería hacer una entrevista de 1.300.000 personas que son los votantes. Son los votantes, que eso no es una cosa posible, ¿no? No nos permite los recursos ni el tiempo hacer una encuesta así, que es la encuesta preferida y no es necesaria. Ya con 400 entrevistas, que es la muestra que nosotros pudimos utilizar, con lo que es el margen de error, te da un nivel de confianza del 95% que los números van a ser adecuadamente correctos, ¿no? Y además, mientras que eso se mide por lo que es el peso de cómo la votación está representada y distribuida, Roberto, tú puedes llegar a un consenso muy agudo y determinar qué son los puntos de vista sobre este tema. Ahora, en el proceso de cómo vamos desarrollando las preguntas y los temas, Jake te lo acaba de mencionar, hay temas que están en la actualidad, que hay mucho interés, y nosotros con el Miami Herald empezamos a desarrollar esos temas. Okay. Se escribe el cuestionario, pero después no es que se termina ahí y se va a los votantes. Hay un proceso donde las preguntas... ¿El cuestionario se discute con el periódico o tú lo haces y tú haces el que tú quieres? Y es un proceso muy rígido para asegurar de que primero que las preguntas están balanceadas, que están, o sea, hechas en la realidad, que no hay algo que en la confección de las preguntas, ¿quién participa? Jay, ¿todos ustedes o cómo es? En este caso, por ejemplo, Fernando y varios representantes de al principio, Fernando y yo estuvimos hablando por teléfono. Y él me dijo, bueno, ¿qué ideas tienen ustedes? Nosotros tenemos varias ideas. Y entonces empezamos así. Entonces hace como 2 o 3 semanas, Fernando y varios representantes de Ben Dixon y Amandi vinieron al periódico, se sentaron con nosotros en un cuarto de conferencia. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, estaba yo, estaba Fernando, estaban varios empleados de Ben Dixon y gente del departamento de noticias, que personas que todos eran reporteros. El editor de la encuesta para la parte del periódico fui yo. Estaba yo, habían, debo decir, 4 o 5 otros reporteros del periódico, de los cuales cada uno tuvo una participación en otra, pero la tarea principal en esa reunión era la fraseología que se usa, pues es muy importante. Como Fernando decía, tiene que ser balanceado. Tú no quieres hacer una pregunta que empuje a la persona a decir esto o aquello por la forma en que la hacen, ¿no? Entonces, primero teníamos que tener certeza de que efectivamente era balanceada, y segundo, que la información que estábamos dando era correcta. Si decíamos, esta organización quiere hacer esto por esta cantidad de dinero, queríamos estar seguros que efectivamente es lo que se ha publicado, lo que se ha dicho, lo que han dicho ellos, que esta es la cantidad, para que hubiera, primero, que fuera justa en la forma en que se presenta, para que los votantes pudieran decir sí o no, apoyo o no apoyo, sin ser empujado de una forma o de otra por la misma la frase o la fraseología de la pregunta. Y segundo, que la información estuviera correcta. Pudiéramos ya, o sea, básicamente hablar de alguna de las cosas, ya sabemos, y esto se ha estado discutiendo, o sea, en el periódico, en otros programas. Quisiera hablar básicamente de las sorpresas que ustedes vieron, porque sabemos, bueno, básicamente Scott está más o menos a 12 puntos de distancia de Charlie, que no es suficiente. Esto se ha discutido, el periódico lo ha discutido, sabemos más o menos, pero lo que quisiera saber, las sorpresas que a ti como encuestador y a ti como periodista obtuvieron de estas encuestas que estuvieron haciendo. Mira, vamos a empezar. Yo creo que hubo varios, pero hay unos que sobresalen. Y yo quiero tocar esos temas. Creo que Jay comparte la opinión mía. Mira, el tema del Miami-Dade College, que yo sé que fue un tema que se discutió precisamente en este programa también. La pregunta fue muy sencilla. Si los votantes piensan que ellos deben tener la determinación de votar en este tema, o que se le debe dejar la decisión a la legislación. Y nosotros esperábamos que iba a ser más o menos un 50-50, un 65-35. Roberto, en una comunidad como esta, donde son tan pocos los temas, donde hay un consenso en cualquier cosa, el 88%, todos los votantes casi, están a favor de que estas elecciones se celebran. No necesariamente para determinar que le van a dar a Miami-Dade College ese impuesto para ese dinero, pero no para ellos determinar esa elección. Y cuando uno tiene un número que atravese los republicanos, los demócratas, los independientes, todos los grupos étnicos de edad, es un número que quieren votar y que dicen que ellos deben tener la decisión, no los legisladores. Es una cosa muy poderosa y eso para mí fue uno de los números que más me abrió los ojos. ¿Cuánto fue?
88%. 88%. Entre el 12% me imagino que estaban los representantes. No, era 9%. Estaban los representantes que no se han enterado que el 88% de los electores del condado de Miami-Dade creen de que ellos son lo suficientemente inteligentes para votar. Nuestros legisladores son los únicos que creen que ellos tienen el derecho a votar, pero nos tienen que impedir a nosotros pues votar en cosas que nosotros consideramos que son importantes. Hoy estaba escuchando WQA por la mañana y estaba Almora abrió los teléfonos, decía un señor, mire, yo básicamente pienso, me encanta el Miami-Dade College, he dado dinero para el Miami-Dade College, soy egresado del Miami-Dade College y si pasa esta pregunta voy a decir que no quiero el impuesto, pero quiero votar, quiero que me den el derecho a votar. Y nuestros legisladores aparentemente creen de que ir a Tallahassee les da el derecho a ellos básicamente de tomar decisiones, todas las decisiones por nosotros. No, es una falta de respeto total. Iba a decir lo que Fernando decía, es que no, el 88% no está diciendo que quieren votar a favor o en contra, simplemente quiere decir, queremos hacer la decisión nosotros, si queremos pasarnos un impuesto para ayudar o no ayudar a Miami-Dade College. Lo que están diciendo es nosotros tenemos el derecho de hacer la decisión nosotros y no dejársela a Tallahassee. Quisiera poner, una de las cosas que quisiera poner en pantalla es la gráfica número 2, que básicamente usted votaría por Charlie si él visita Cuba. A mí me parece que este tema cubano fue bien interesante. Hoy Cuba Debate, que es una de estos blogs del gobierno cubano, dice hay un serio problema generacional en Miami. O sea, los jóvenes tienen una visión acerca del futuro, las personas ya de una mayor edad tienen otra visión del futuro. De alguna manera, Jake, tú que has estado siguiendo el tema cubano desde la década de los 80 de una manera muy puntual. De esta encuesta, de este tema cubano, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Del tema cubano, que aún, yo creo que es cierto lo que tú dices, pero todavía existe, efectivamente existe una división entre las generaciones del exilio cubano, entre las personas de tercera edad, etcétera, que son los que más... el grueso. Los que más, sí, y más conservadores en su vista del problema cubano, los que más están en contra de levantar el embargo, los que están más en contra de viajar a Cuba, etcétera. Lo que ha pasado en Miami es dos cosas. Una es una nueva generación, y eso digo, no necesariamente de Cuba, sino generación, problema de los mismos cubanos, mis hijos, por ejemplo, ¿no? Que tienen una forma diferente de ver las cosas que no es la mía. Y también esta ola de inmigración que ha continuado a través de las décadas, que no tienen la misma visión de Cuba que lo que tenían la gente con mis padres que llegaron en los años 60. Por ejemplo, yo los tengo en mi familia, yo tengo familias que han llegado aquí de Cuba en los últimos años, que están totalmente en contra del sistema, pero no están en contra de lo que es Cuba o la cultura cubana o lo que hay en Cuba hoy, que es una diferencia muy grande de la generación de mis padres, que cuando se fueron al principio de la revolución, en los primeros años, rechazaron todo lo que vino después. Esta es una nación que esa es su vida, es lo que han conocido, la música, el arte, etcétera. Ellos rechazan el gobierno, rechazan el comunismo, rechazan un sistema totalitario, pero no rechazan lo que es su cultura. Y hay una gran diferencia entre un grupo y el otro. Ok, tengo que regresar. Cuando regreso, hay algo que quisiera abordar cuando regresemos, ¿no? Y es precisamente el tema de la elección de Obama y el famoso 45-47% de cubanos americanos votando por Obama. ¿Qué ha pasado? O sea, en estos momentos hay un número menor de cubanos apoyando a Charlie, aún apoyando las sanciones en contra del gobierno cubano. ¿Cuál es el cambio que estamos viendo? Y otra cosa que quisiera abordar cuando regresemos es estos 12 puntos de ventaja que tiene Charlie sobre Scott. No es suficiente para ganar, pero sin embargo, Fernando, y esto ahora entro en el tema de números contigo. O sea, Alex Singh creo que gana el condado solamente por 12 puntos 14 puntos. Pero pierde el estado por 60,000 votos. O sea, vamos a hablar de eso cuando regresemos aquí en Prohibido Callarse. Ok, regresamos acá con Jay Ducasi, editor de Miami Herald, y con Fernando Amandi de Bendixen y Amandi, que son los que hacen esta encuesta que hemos estado hablando. Empecemos con la cuestión del voto cubano, o sea, apoya a Obama 47, 45, 48, depende del encuestador, pero más de 45 y menos de 50. 40 y algo. Exactamente, eso es lo que sabemos. Sin embargo, en esta encuesta los cubanos americanos están tomando otra posición. ¿Por qué? Bueno, yo creo que primero que todo demuestra lo flojo que está Charlie Crist en el condado, precisamente porque el voto cubano le está bajando un promedio de 14 puntos en el caso de lo que sacó Obama en el 2012, ¿no? Mira,
indudablemente yo creo que hay tres factores importantes. Primero que todo, lo que ha hecho él con el tema de Cuba, en el mejor de los casos, Roberto, no le ha ayudado. En el peor de los casos, le ha tumbado un chorro de votos cubanoamericanos, que yo creo que da los números de evidencia de eso. Segundo, Rick Scott, muy astutamente, ha podido, a través de las últimas 8 semanas, tener los aires, todos los programas, el programa como el tuyo, lo de los otros canales, solo para definir a Charlie a través de los medios en español. Charlie ha estado completamente silencioso porque no ha armado su campaña en contra, y yo creo que eso le está teniendo un impacto porque la cantidad de dinero que le está metiendo Scott en esta propaganda, que son más de $1 millón, acá no, solamente en el condado, en la televisión hispana, está teniendo su consecuencia. Y yo creo que además de eso, Charlie no le está llegando con un mensaje agudo, preciso al votante hispano, de la manera que Scott y su gente, yo creo que están tratando de jugarlo un poquitico más. Muy astutamente nombraron a López Cantera, que es una figura de esta comunidad, un cubanoamericano, el primer vicegobernador hispano de la historia de la Florida. ¿Y qué ha hecho Charlie en respuesta? Así que es una campaña hacia los hispanos. No es que sea floja, es invisible. No, no existe. Eso es lo que yo creo que en el día de hoy Public Policy acaba de sacar una encuesta y le da 42-42 precisamente, y Public Policy no se puede acusar de ser conservadora, ¿no? Y acaba de sacar esta encuesta 42-42, o sea, Charlie está bajando, ha subido un poco Scott, y sobre todo el positivo de Scott ha aumentado un poquitico y el negativo de Charlie ha bajado dramáticamente producto de esta campaña que tú estás diciendo. No, iba a decir también, agregando a lo que decía Fernán, este fin de semana el gobernador Scott firmó la puesta de ley para dejar a que los hijos de los inmigrantes ilegales puedan pagar el costo de la educación, de la matrícula en las universidades estatales, lo mismo que paga cualquier residente de la Florida legal, que es una cosa que han querido. Y la han manejado muy bien. Y es una cosa que específicamente se dirige al voto hispano. Así que, como decía Fernández, están haciendo cosas los republicanos para llegarse a ese voto, y que creo que Charlie todavía no ha respondido en esa forma. Dos cosas más que quiero abordar. Una tiene que ver con Carlos Jiménez, o sea, su nivel de aprobación es alto, pero el nivel de penetración de los cabilderos en el condado es muy alto, y él mismo lo reconoce de que sí, de que hay un problema de cabilderos en este condado. No, efectivamente, cuando le pregunta, primero queríamos saber las dos cosas, el nivel de aprobación que tiene él como alcalde, pero al mismo tiempo, por mucho tiempo en Dade County ha existido el hecho de que los cabilderos tienen un poder enorme, no solo con la administración del condado, sino con la comisión también. Y queríamos saber hasta qué punto los votantes pensaban que efectivamente eso era así. Y fue interesante porque, por un lado, los votantes dijeron que efectivamente una mayoría dice que Carlos Jiménez está haciendo un buen trabajo, etcétera. Por otro lado, dicen casi el 60% dicen que efectivamente los caballeros tienen demasiado poder y demasiada influencia en la administración del condado. Que, como tú dices, él mismo lo reconoce. Exactamente. En el caso de Kathy Fernández Rondell, mides la popularidad de ella, es altísima, y mides el nivel de aprobación de su gestión como fiscal, y también es alto. ¿A qué tú se lo atribuyes? Otro número que me abrió los ojos bastante, porque hay en ciertos sectores una percepción de que ella ha hecho un muy mal trabajo con el tema. En el sector, bueno, me inscribo en el sector de los que creen que ha hecho un trabajo horrible como fiscal del Estado. Y yo creo que hay mucha gente también que tienen esa opinión a través en los blogs, en los medios, en los periódicos también. Pero nosotros queremos ver si esa percepción se prestaba a lo que era el punto de vista de los votantes, y inclusive que no. Ella tiene un nivel de trabajo, aceptación de trabajo muy alta, casi un 60%, mucho más alto que el mismo alcalde Jiménez. Y en esa pregunta específica, Roberto, si ella estaba haciendo una buena gestión en su oficina en combatir la corrupción pública, el 53% de los votantes dijeron que sí, que está haciendo un buen labor. Y una de las cosas que uno no se puede fajar con los números, ¿no? Yo te lo decía anteriormente, a mí me parece que es un número, y te digo esto con todo respeto, es defraudante, porque creo que realmente la oficina de Kathy Fernández Rondell ha hecho una labor que deja mucho que desear a la hora de combatir la corrupción. Todavía el tema de las boleteras está ahí, eso ni siquiera se ha abierto, estoy hablando por los temas más recientes. En el caso de David Rivera, que hoy hace nuevamente titular, precisamente en el periódico, de que un juez está diciendo de que sí, que hubo algunas infracciones en su campaña. Pudiéramos hablar de Al Lorenzo, que fue acusado de cualquier cantidad de cosas, y que trabajando para ella tenía a un criminal convicto trabajando en su oficina. Y lamentablemente la oficina de Kathy Fernández Rondell, pues yo creo, y esto lo hablo en primera persona, a mí me parece que ha dejado, ha defraudado a muchas personas que creen de que el problema de corrupción existe en todas las ciudades, en todos los Estados Unidos, pero que básicamente el muro de contención es precisamente a las leyes, y que esas leyes, para que de alguna manera sean efectivas, hay que aplicarlas, y que la única persona que la pueda aplicar es una persona como ella a cargo
precisamente de la oficina de fiscal, pero evidentemente los números indican otra cosa. Leía yo hoy el blog de IO Miami de Faragua, decía a una de las personas que escribía un comentario y decía, probablemente es que la gente crea de que lo que está haciendo la Fiscalía Federal de alguna manera pues puede terminar afectando la percepción que se tiene de Katy Fernández Rondón. Puede ser, pero de todas maneras es interesante. Quiero agradecerle mucho a los dos lo que han hecho al periódico, y siempre lo he dicho, ¿no? De que el periódico es un instrumento imprescindible. Nosotros básicamente terminamos en muchas ocasiones repitiendo para bien o para mal lo que ustedes dicen y lo que ustedes hacen. Y me parece que este tipo de encuestas deberíamos seguirla haciendo, ¿no? Lamentablemente no existen los recursos en este momento en muchos de los medios para hacer este tipo de indagación, pero es imprescindible, porque lo que sí hemos visto es que lo que está sucediendo en Tallahassee, de que nuestros políticos quieren tomar decisiones por nosotros, también sucede a nivel local y a nivel condal. Y me parece que es hora de decirle a los políticos, quizás el camino que ustedes están tomando no sea el correcto, empiecen a escuchar lo que dice la gente. Y aunque no nos gusten los números están ahí. Y podemos disputar la metodología, podemos disputar hasta las preguntas de la manera que se hacen, pero lo que no podemos disputar es la realidad, que la gente quiere ser escuchada y que ustedes son los que le han dado la oportunidad de poder ser escuchados. Así que le agradezco mucho. Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jay. Muchísimas gracias al periódico por esto. Ojalá que lo sigan haciendo. Muchas gracias. Tenemos que pasar a publicidad. Cuando regresemos vamos a abordar un tema que decíamos al principio del programa, que es una constante en las dictaduras, en los sistemas totalitarios, en que las cosas que suceden son imposibles de contarlas sin que haya un número importantísimo de personas. Eso no puede ser. Sucedió en Cuba, sigue sucediendo en Cuba, está sucediendo en Venezuela, y esa de que nadie escuchaba, que fue el libro de Valladares, realmente yo creo que es un ejemplo de lo que sucede en cualquiera de estas sociedades. Vamos a abordar esto con Fran Díaz Pou. Fran Díaz Pou no solamente es un analista político de primer orden, su hermano fue fusilado en la década de los 60 y conoce muy bien el que nadie escuche cuando uno llega, toca una puerta y dice, mira lo que está sucediendo en mi país. Pero antes de pasar a eso, tenemos a la doctora Maris Reyes con nosotros. Adelante, doctora. Gracias, Roberto. Mi nombre es Maris Reyes y soy abogada de bancarrota. Y yo sé que las deudas, como tarjetas de crédito, cuentas médicas y diferentes tiendas, muchas veces son demasiado para uno. Si usted se siente así, es hora de pensar de una bancarrota. Por eso yo hago la primera consulta gratis en mi oficina para que usted pueda informarse y saber de las diferentes leyes que le aplican. También la ley de bancarrota es diferente. Si usted está haciendo una modificación fuera de la ley de bancarrota, no es lo mismo hacer una modificación adentro de la ley de bancarrota. Si usted ha tratado y te la niegan, por si acaso el banco no está escuchando. En la ley de bancarrota hay más vigilación de los bancos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hablar con el abogado. Y yo me siento con ellos y me rectifico que han escuchado cada palabra que hemos dicho, que cada papel que hemos entregado. Y entonces los jueces de la ley de bancarrota pueden vigilar los bancos. Y esa es la idea, a través de hacer una modificación adentro de la ley de bancarrota. Yo sé que hay muchas diferentes informaciones en la calle, pero recuérdense, con esa primera consulta gratis no tienes nada que perder. Lo vamos a sentar y vamos a hablar del caso de usted. Si las deudas lo tienen a usted preocupado, si no puedes dormir, si te tienen al borde de locura, es hora de pensar en una bancarrota. Yo los quiero ayudar. Mi nombre es Maris Reyes y mi número de teléfono es el 305-476-1900. Yo ayudo todo el sur de la Florida y los quiero ayudar a usted. Llámanos hoy al 305-476-1900. Gracias. Oye, ¿o me estás escuchando, Aceri? Oye. Marita. Continuaron. Tenemos una ratica, ¿no? Por aquí. Ven. Chico, ni que limpie uno aquí se va el olor a escoria.
déjate atender, vale, ¿ah? Qué calladito. ¿Te la das de mártir? Cuando quieras te pones en huelga de hambre. Con mucho gusto te hacemos la segunda. Mira. Esto es parte del docudrama, pues, que se titula Despierta Venezuela, y habla, básicamente, narra una conversación ficticia entre Cabello y Leopoldo López. Tenemos por aquí a Fran Díaz, analista político, amigo desde muchísimos años, y también entiende muy bien cómo es que es tan difícil contar la historia de los pueblos en dictadura o totalitario. Su hermano fue fusilado desde la década de los 60. Fran ha estado tocando puertas y dejándole saber al mundo lo que pasa en Cuba, a veces con poco éxito. Gracias, Fran, por acompañarnos. Un placer estar contigo. Similitudes y diferencias del proceso. Bueno, yo diría que desgraciadamente nosotros, la clase dirigente cubana en los años 50, perdió a Cuba. Perdimos a Cuba, y lamentablemente la clase dirigente venezolana perdió a Venezuela también hace 15 años atrás, debido a una serie de errores, y en definitiva esa clase dirigente la perdió en los dos casos por una falta de seriedad, de voluntad de poder, de garra en tratar de defender, muchos dicen hasta sus privilegios. No fueron capaces ni siquiera de defender sus privilegios. Una tremenda bulia, un consumo de privilegios, pero sin en realidad una voluntad de poder para defender el gran proyecto nacional que fue Cuba y que fue Venezuela. Ahora se está tratando, por supuesto, en Cuba y en Venezuela con más éxito, porque Venezuela, por supuesto, no se descompuso con la rapidez que los totalitarios, los Castro, pudieron descomponer a Cuba y destruir la sociedad cubana. Se está tratando de reconstruir y crear un nuevo modelo de sociedad. Un modelo de sociedad que te acorde con el siglo XXI, claro, con la transparencia, con la modernidad, con la participación de amplios sectores de la población. Y lo interesante en Venezuela es que los que están marcando el paso son los estudiantes, siguiendo la mejor tradición latinoamericana, y no latinoamericana, sino del mundo entero, del mundo civilizado. Los estudiantes siempre son los que han marcado el paso y han trazado el camino, han abierto el camino para que el pueblo transite por él hacia una nueva sociedad. Y yo en eso soy optimista, tengo grandes esperanzas en la cosa de Venezuela, porque hay un... ¿Va a afectar la cosa de Cuba también? Bueno, no, increíblemente. Cuba, el proyecto castrista es un proyecto inviable desde el primer momento. Fidel Castro destruyó, ellos son muy buenos destruyendo, pero lo que está haciendo Maduro, son incapaces de crear nada, de crear riqueza intelectual, de crear riquezas materiales y de crean expectativas, pero no son capaces de materializarlas. En Cuba en estos momentos depende, hay un artículo muy interesante, te decía, de José Luis Rodríguez, el ex ministro de Economía y Planificación hace casi 10 años atrás, en la Cuba castrista, en la cual confiesa, se ve que hay un déficit comercial tremendo, se cayeron las exportaciones en Cuba casi un 6%, según las cifras oficiales que ellos admiten, que tiene que ser más, por supuesto. Aumentaron las importaciones, aumentó el déficit comercial, pero ellos dicen que están enjugando eso con la balanza de servicios, es decir, en realidad están enjugando eso primero con el dinero de los cubanos aquí, como pasó en Alemania con los alemanes occidentales, mandándolo a sus familiares en Alemania Oriental el dinero, pero además de eso con Venezuela. Y Venezuela está transfiriendo, y hay una serie de estudios muy interesantes que se han hecho de la Asociación de Economistas de Cuba en el exilio, en la cual se plantea en los últimos 3 años ha habido una transferencia de más de 18.000 millones de dólares de Venezuela hacia Cuba. Y si a eso le sumamos el dinero de Miami hacia Cuba. Exactamente. Entonces, lo curioso es que decíamos, había una célebre frase de 5.000 millones de la Unión Soviética, que es una cosa muy traída por los pelos, yo no creo que era eso tanto. Pero en realidad Venezuela está transfiriendo más dinero a Cuba. Es decir, los maduristas y chavistas han transferido más dinero, más riqueza de Venezuela a Cuba que la que transfirió la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética a Cuba.
Qué barbaridad. Frank, una de las cosas que uno se pregunta en esto, ¿hasta dónde la política norteamericana? O sea, vemos lo que está sucediendo en Ucrania, vemos lo que está sucediendo en este momento en Venezuela con las sanciones. ¿Por qué las sanciones en Ucrania sí? ¿Por qué las sanciones en Venezuela no? Bueno, en Ucrania, en realidad, yo creo que Putin ha cometido un error. Ha ganado a corto plazo, se ha beneficiado porque ha aumentado a mayor respaldo político interno desde el punto de vista nacionalista. El pueblo ruso se quiere volver otra vez a ser actor en primera línea en el mundo, y eso lo ha logrado, pero a un costo altísimo desde el punto de vista económico. La economía rusa está en muy malas condiciones. Ha habido un escape de capitales de Rusia hacia Europa Occidental espectacular, y además de eso la bolsa de valores de Moscú se cayó. Pero aparte de eso, es decir, ha pagado un precio muy alto Putin, y ha beneficiado a los Estados Unidos y ha beneficiado porque se ha fortalecido a la OTAN. La OTAN, que alguien decía, ¿y qué hacemos ahora con la OTAN? Ahora, en estos momentos, la OTAN es el instrumento que se está utilizando para respaldar a los países de Europa Central y Europa Oriental. Eso es una cosa, se ha aumentado la cohesión europea alrededor del concepto de la democracia y el progreso. En el caso de Venezuela, ¿por qué no se aplican esas sanciones? Hay mucha gente, muchos estudiosos del tema, que dicen que en estos momentos PDVSA está quebrada porque la saquearon completamente, y PDVSA, como toda corporación o toda entidad petrolera nacional, necesita inversiones para poder, ni siquiera para aumentar la producción, sino para mantener la producción, que en estos momentos se le está cayendo por falta de inversiones. ¿Quiénes son los que están invirtiendo en Venezuela? Compañías petroleras privadas internacionales, entre ellos las grandes compañías norteamericanas de petróleo. Entonces, yo pienso, conociendo el sistema político norteamericano, que los lobistas, tú hablabas de los cabilderos hace un rato atrás aquí en Dade County, los grandes cabilderos de las empresas petroleras norteamericanas no quieren que se les cambie la cosa, y le han ejercido una gran presión a la administración y al Congreso mismo. Hay grandes presiones en el Congreso para mantener el status quo, porque ellos en estos momentos han hecho grandes inversiones. Estás hablando de miles de millones de dólares que le han transferido a Venezuela, y han firmado una serie de contratos muy beneficiosos para las compañías petroleras internacionales, entre ellos las norteamericanas, y muy ventajosos para ellos. Y ellos no quieren un cambio de actores en Venezuela. El tiempo contigo siempre se va muy rápido, ¿no? Pero me queda una pregunta, me queda poco tiempo. Una pregunta, hablábamos antes del programa y tú decías, la política de contención. Hay un debate en estos momentos si el embargo ha funcionado o no ha funcionado. Tú me has dado una explicación realmente que yo creo que debes de compartir con los televidentes. Bueno, la gente dice que las presiones económicas nunca derriban, eso lo dice todo el mundo, derriban como a los gobiernos totalitarios. Y si vemos lo que ocurrió en la Unión Soviética, cómo se desmontó el Imperio Soviético. Vemos que la política de contención duró 50 años. Pero desmontaron, sin tirar un tiro, desmontaron a todo un imperio. Eso nunca había ocurrido. ¿Por qué? Porque en el momento en que eso ocurre, primero, Rusia, en época ya de Andropov y Gorbachev, renuncian a la participación, es decir, a entrar a invadir de nuevo países de Europa Central y Oriental, porque no tenían dinero para mantener a esos países, porque esos países ya estaban dependiendo de los recursos de los organismos, de la Banca de Desarrollo Internacional Occidental, para mantener ciertos niveles de vida mínimos y evitar así la implosión del sistema socialista. Y entonces, cuando llega la cosa a la Unión Soviética, lo que se produce en la Unión Soviética, ya cuando ellos pierden la Europa Oriental, es que la crisis económica, Andropov trata de evitar el alcoholismo, y no se dio cuenta de que una de las grandes fuentes de ingreso para el presupuesto de la antigua Unión Soviética era la venta de vodka. Y ahí mismo vino el colapso. Frank, tienes que regresar con esta tesis, me encanta y la quiero expandir contigo. Muchas gracias. Un placer. Frank Díaz Pope. Vamos a regresar y cuando regresemos, estas imágenes que llegan de Cuba, realmente a veces algunas de ellas son sorprendentes, ¿no? ¿Cómo se practican los quiropraktistas cubanos? ¿Cómo practican esta ciencia? Y vamos a verlo en solamente unos segundos. Se nos une el doctor Darcy Ferrer para explicar qué es lo que está haciendo este señor en Cuba en este momento.
estás escuchando, Aceri? Oye. Marita. Continuaron. Eres una ratica, ¿no? Por aquí. Ven. Chico, ni que limpie uno aquí se va el olor a escoria. Déjate atender, vale, ¿ah? Qué calladito. ¿Te la das de mártir? Cuando quieras te pones en huelga de hambre. Con mucho gusto te hacemos la segunda. Mira. Esto es parte del docudrama, pues, que se titula Despierta Venezuela y habla, básicamente narra una conversación ficticia entre Cabello y Leopoldo López. Tenemos por aquí a Fran Díaz, analista político, amigo de muchísimos años y también entiende muy bien cómo es que es tan difícil contar la historia de los pueblos en dictadura o totalitario. Su hermano fue fusilado desde la década de los 60. Fran ha estado tocando puertas y dejándole saber al mundo lo que pasa en Cuba, a veces con poco éxito. Gracias, Fran, por acompañarnos. Un placer estar contigo. Similitudes y diferencias del proceso. Bueno, yo diría que desgraciadamente nosotros, la clase dirigente cubana en los años 50, al final, perdió a Cuba. Perdimos a Cuba y lamentablemente la clase dirigente venezolana perdió a Venezuela también hace 15 años atrás, debido a una serie de errores. Y en definitiva, esa clase dirigente la perdió en los dos casos por una falta de seriedad, de voluntad de poder, de garra en tratar de defender, muchos dicen hasta sus privilegios. No fueron capaces ni siquiera de defender sus privilegios. Una tremenda bulia, un consumo de privilegios, pero sin en realidad una voluntad de poder para defender el gran proyecto nacional que fue Cuba y que fue Venezuela. Ahora se está tratando, por supuesto, en Cuba y en Venezuela con más éxito, porque Venezuela, por supuesto, no se descompuso con la rapidez que los totalitarios, los Castro, pudieron descomponer a Cuba y destruir la sociedad cubana. Se está tratando de reconstruir y crear un nuevo modelo de sociedad. Un modelo de sociedad que te acorde con el siglo XXI, claro, con la transparencia, con la modernidad, con la participación de amplios sectores de la población. Y lo interesante en Venezuela es que los que están marcando el paso son los estudiantes, siguiendo la mejor tradición latinoamericana, y no latinoamericana, sino del mundo entero, del mundo civilizado. Los estudiantes siempre son los que han marcado el paso y han trazado el camino, han abierto el camino para que el pueblo transite por él hacia una nueva sociedad. Y yo en eso soy optimista, tengo grandes esperanzas en la cosa de Venezuela, porque hay un... ¿Va a afectar la cosa cubana también? Bueno, no, increíblemente. Cuba, el proyecto castrista es un proyecto inviable desde el primer momento. Fidel Castro destruyó, ellos son muy buenos destruyendo, pero lo que está haciendo Maduro, lo que son incapaces de crear nada, de crear riqueza intelectual, de crear riquezas materiales y de crean expectativas, pero no son capaces de materializarlas. En Cuba en estos momentos depende, hay un artículo muy interesante, te decía, de José Luis Rodríguez, el exministro de Economía y Planificación hace casi 10 años atrás, en la Cuba castrista, en la cual confiesa, se ve que hay un déficit comercial tremendo, se cayeron las exportaciones en Cuba casi un 6%, según las cifras oficiales que ellos admiten, que tiene que ser más, por supuesto. Aumentaron las importaciones, aumentó el déficit comercial, pero ellos dicen que están enjugando eso con la balanza de servicios, es decir, en realidad están enjugando eso primero con el dinero de los cubanos aquí, como pasó en Alemania con los alemanes occidentales, mandándolo a sus familiares en Alemania Oriental el dinero.
pero además de eso con Venezuela. Y Venezuela está transfiriendo, y hay una serie de estudios muy interesantes que se han hecho de la Asociación de Economistas de Cuba en el exilio, en la cual se plantea en los últimos 3 años ha habido una transferencia de más de 18 mil millones de dólares de Venezuela hacia Cuba. Y si a eso le sumamos el dinero de Miami hacia Cuba. Exactamente. Entonces, lo curioso es que decíamos, había una célebre frase de 5 mil millones de la Unión Soviética, que es una cosa muy traída por los pelos, yo no creo que era eso tanto. Pero en realidad Venezuela está transfiriendo más dinero a Cuba. Es decir, los maduristas y chavistas han transferido más dinero y más riqueza de Venezuela a Cuba que la que transfirió la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética a Cuba. Qué barbaridad. Frank, una de las cosas que uno se pregunta en esto, ¿hasta dónde la política norteamericana? O sea, vemos lo que está sucediendo en Ucrania, vemos lo que está sucediendo en este momento en Venezuela con las sanciones. ¿Por qué las sanciones en Ucrania sí? ¿Por qué las sanciones en Venezuela no? Bueno, en Ucrania, en realidad, yo creo que Putin ha cometido un error. Ha ganado a corto plazo, se ha beneficiado porque ha aumentado a mayor respaldo político interno desde el punto de vista nacionalista. El pueblo ruso se quiere volver otra vez a ser actor en primera línea en el mundo, y eso lo ha logrado, pero a un costo altísimo desde el punto de vista económico. La economía rusa está en muy malas condiciones, ha habido un escape de capitales de Rusia hacia Europa Occidental espectacular, y además de eso la bolsa de valores de Moscú se cayó. Pero aparte de eso, es decir, ha pagado un precio muy alto Putin, y ha beneficiado a los Estados Unidos y ha beneficiado porque se ha fortalecido a la OTAN. La OTAN, que alguien decía, ¿y qué hacemos ahora con la OTAN? Ahora, en estos momentos, la OTAN es el instrumento que se está utilizando para respaldar a los países de Europa Central y Europa Oriental. Eso es una cosa, se ha aumentado la cohesión europea alrededor del concepto de la democracia y el progreso. En el caso de Venezuela, ¿por qué no se aplican esas sanciones? Hay mucha gente, muchos estudiosos del tema que dicen que en estos momentos PDVSA está quebrada porque la saquearon completamente, y PDVSA, como toda corporación o toda entidad petrolera nacional, necesita inversiones para poder, ni siquiera para aumentar la producción, sino para mantener la producción, que en estos momentos se le está cayendo por falta de inversiones. ¿Quiénes son los que están invirtiendo en Venezuela? Compañías petroleras privadas internacionales, entre ellos las grandes compañías norteamericanas de petróleo. Entonces yo pienso, conociendo el sistema político norteamericano, que los lobistas, tú hablabas de los cabilderos hace un rato atrás aquí en Dade County, los grandes cabilderos de las empresas petroleras norteamericanas no quieren que se les cambie la cosa, y le han ejercido una gran presión a la administración y al Congreso mismo. Hay grandes presiones en el Congreso para mantener el status quo, porque ellos en estos momentos han hecho grandes inversiones. Estás hablando de miles de millones de dólares que le han transferido a Venezuela, y han firmado una serie de contratos muy beneficiosos para las compañías petroleras internacionales, entre ellos las norteamericanas, y muy ventajosos para ellos. Y ellos no quieren un cambio de actores en Venezuela. El tiempo contigo siempre se va muy rápido, ¿no? Pero me queda una pregunta, me queda poco tiempo. Una pregunta, hablábamos antes del programa y tú decías, la política de contención. Hay un debate en estos momentos si el embargo ha funcionado o no ha funcionado. Tú me has dado una explicación realmente que yo creo que debes de compartir con los televidentes. Bueno, la gente dice que las presiones económicas nunca derriban, eso lo dice todo el mundo, derriban como a los gobiernos totalitarios. Y si vemos lo que ocurrió en la Unión Soviética, cómo se desmontó el imperio soviético. Vemos que la política de contención duró 50 años. Duró 50 años, pero desmontaron, sin tirar un tiro, desmontaron a todo un imperio. Eso nunca había ocurrido. ¿Por qué? Porque en el momento en que eso ocurre, primero, Rusia, en época ya de Andropov y Gorbachev, renuncian a la participación, es decir, a entrar a invadir de nuevo países de Europa Central y Oriental, porque no tenían dinero para mantener a esos países, porque esos países ya estaban dependiendo de los recursos de los organismos, de la Banca de Desarrollo Internacional Occidental, para mantener ciertos niveles de vida mínimos y evitar así la implosión del sistema socialista.
Y entonces cuando llega la cosa a la Unión Soviética, lo que se produce en la Unión Soviética, ya cuando ellos pierden la Europa Oriental, es que la crisis económica, Andropov trata de evitar el alcoholismo y no se dio cuenta de que una de las grandes fuentes de ingreso para el presupuesto de la antigua Unión Soviética era la venta de de ahí mismo vino el colapso. Frank, tienes que regresar con esta tesis, me encanta y la quiero expandir contigo. Muchas gracias. Un placer. Fran Díaz Pou. Vamos a regresar y cuando regresemos, estas imágenes que llegan de Cuba, realmente a veces algunas de ellas son sorprendentes, ¿no? ¿Cómo se practican los quiropractistas cubanos, cómo practican esta ciencia? Y vamos a verlo en solamente unos segundos. Se nos une el doctor Darcy Ferrer para explicar qué es lo que está haciendo este señor en Cuba en este momento.